Muy buenas tardes, señoritas y jóvenes. En esta ocasión hablaremos de los géneros literarios. En clases pasadas tocamos los géneros periodísticos, la, la crónica, la noticia, entre otros. Pero vayamos por partes. Competencia. El alumno identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se reside. Géneros literarios, literatura oral. La fábula, la leyenda, el mito y la parábola forman parte de esta. Vayamos con el primero. Fábula. Los personajes están representados por animales y la historia se ubica en un mundo fantasioso. Por su parte, en la leyenda, los personajes y la historia pueden ser ficticios, pero el lugar donde se desarrolla siempre será real. En tanto que en el mito, los personajes tienen poderes sobrehumanos, pero estos tienen sentimientos y emociones. Sufren, lloran, se enamoran, son felices, a pesar de tener un poder sobrenatural. Finalmente, la parábola. Al igual que la fábula, tiene una moraleja o una enseñanza, pero los personajes son humanos. Literatura escrita. Esta se divide en lírico, dramático, didáctico y narrativo, pero más adelante veremos sus características. Literatura oral. Es de carácter anónimo. Es resultado de la tradición popular y siempre se somete a la reelaboración. Cuando hablamos de la leyenda de La Llorona, no es la misma historia que nos contaron nuestros abuelos, a la que cuentan nuestros padres, y seguramente será diferente la historia que ustedes le cuenten a sus hijos cuando les toque formar una familia. Literatura escrita. La escritura influye totalmente en el texto. Para poder entenderla y para escribir historias, es necesario dividirla en géneros. Pero antes de ver las formas que adopta el texto literario, debemos decir que las expresiones iniciales de la literatura fueron de carácter oral. La escritura aparece mucho tiempo después, hace aproximadamente 5.000 años, y ahora permite conservar los textos, dejar testimonio histórico de lo que escribimos. Ahora sí, veamos los 4 tipos de literatura escrita que hay. Lírica. El objeto principal es la expresión de sentimientos, de emociones y de ideas. Aquí podemos encontrar la poesía, aunque también está el himno, la oda y las canciones, entre otros. Género dramático. Su origen está en la cultura griega. El texto está pensado para ser representado en un espacio escénico, aunque el performance puede llevarse a cabo al aire libre. Género narrativo. El narrador, al igual que la historia, pertenecen al mundo de la ficción, aunque muchos autores cuentan sus propias vivencias. Género didáctico. Su finalidad es la enseñanza o divulgación de ideas. Su objetivo es la exposición del pensamiento. Como vimos aquí, tiene cabida el ensayo, la fábula, la oratoria, la parábola y los textos de carácter científico. Ahora vayamos al texto-contexto. Primero el texto. Las oraciones o párrafos integran un todo. El arte se incluye aquí. Tipos de texto. Literarios. Tenemos la novela, el cuento, las narraciones. Descriptivos. Si estamos en clase de biología, podemos ver un libro donde nos presenten las características de las plantas. Cuando hablamos de los textos explicativos, puede tratarse de un recetario de cocina o de un manual de enfermería, de cómo realizar un procedimiento. Argumentativos. Aquí está el ensayo.
Periodísticos, como ya lo vimos, está la crónica, la noticia, el reportaje, la entrevista, entre otros. Finalmente tenemos los textos científicos. ¿Cuáles son estos? Los textos de divulgación, los experimentos, la enciclopedia, entre otros. Finalmente, vayamos al contexto. El contexto que rodea al autor y el contexto que rodea al lector. Vayamos con el primero. Para el autor es importantísimo la época, en qué año se escribió su obra. La cultura, si este es latino, europeo, oriental, o si profesa una religión, por ejemplo. ¿Cuáles son los acontecimientos que lo rodean? ¿Bajo qué circunstancias se escribe? En una pandemia, en una guerra, en un área de paz, todo es importante. Contexto del lector. El estado de ánimo es importantísimo. No puedes leer por obligación y tampoco por castigo. Te tiene que gustar la lectura y tienes que disfrutarla. Bagaje cultural. No es otra cosa que los aprendizajes significativos que has logrado en tu trayectoria profesional. Cuando llegaste al CBT, probablemente nunca habías leído un libro entero. Ahora, tu bagaje cultural es diferente, porque leíste una novela completa, como Macario, o como Lady Di, o como La fosa de agua. Ambiente propicio. Es el lugar apropiado para leer. Si tienes un cuarto, puedes leer a solas, puedes leer en un jardín, en la azotea, pero no puedes leer en una sala donde la televisión está encendida, o tampoco puedes leer en el metro donde todo mundo va quejándose, apachurrándose, y hay ruidos externos que te distraen de la lectura. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Nos vemos en la próxima.